Potente, letal, secreto. La máquina de guerra definitiva. No hay nada comparable en el mundo que reúna tal densidad de hombres e igual potencia de fuego. Fueron los submarinos la verdadera arma de la Guerra Fría. Sin embargo, pese a toda su potencia, su fuerza no es comparable a la del mar. El enemigo más mortífero de un submarino no es el bando contrario. Es el propio océano. El mar profundo buscará cualquier punto débil en su envoltura de acero. Puede penetrar rápidamente y hundirlo. Puede aplastar su poderoso casco en un momento. El mar es muy humano, en el sentido de que proporciona una muerte rápida. Pero el mar también puede hacer prisionera a la tripulación de un submarino y matarla con siniestra lentitud. Vamos a contar las historias de 4 submarinos malogrados y de los hombres que sirvieron en ellos. Son historias de tragedia y muerte, supervivencia y valor. Nos consideramos la fuerza de élite. Somos marineros y estamos todos juntos en esto de principio a fin. ¿Por qué los hombres desafían este mundo submarino? ¿Dónde encuentran el valor para enfrentarse con la muerte? ¿Quiénes son los hombres de la Armada Silenciosa? Submarinos perdidos. Desastre en el mar. ...20 de abril de 2002... el Portsmouth, submarino norteamericano de ataque rápido clase Los Ángeles... zarpa de su base de San Diego con rumbo sur. En primera línea de combate de la Marina norteamericana... y en la última línea de defensa. Sumergir la nave a 150 pies. Inmersión. Resulta un poco triste viajar ahí dentro, cuando sabes que es la última vez que verás la luz del día, más o menos en un mes. El Portsmouth está diseñado para desaparecer en el mar. Su reactor nuclear podría alimentar a un pueblo pequeño. Sin embargo, la nave hace menos ruido que el propio mar. La emoción de moverse furtivamente, esa es la parte que me gusta. Acercarme a alguien sigilosamente, atacar y que no sepa de dónde ha venido el ataque. Tú ya te has ido incluso antes de que sepa lo que ha ocurrido. Los oídos del Portsmouth son sus sonares. Pueden oír a un barco casi a 1.700 kilómetros de distancia o el sonido de un camarón comiendo. Sus torpedos surcan el agua a unos 100 kilómetros por hora. Esta nave está construida para la guerra. Está construida básicamente para destruir cosas. Sus misiles crucero pueden aniquilar objetivos hasta aproximadamente 1.700 kilómetros de distancia. Confirm on the weapon. Cierra la puerta del puente. Arriba, arriba, literas plegadas. Arriba ya.
Esta imponente máquina está tripulada por 134 hombres de todo el país, algunos procedentes de lugares no mucho mayores que la propia nave. Soy de un pueblo de 365 habitantes. Pueden pasarse meses seguidos sin ver el sol, o sin respirar aire fresco, sin noticias de casa. A bordo de un submarino hay actividad las 24 horas del día. La nave ha de mantenerse en funcionamiento. Enseguida pierdes el sentido del tiempo, no sabes si es lunes o martes, y el domingo ya no significa nada. Se trata de cuándo te toca guardia, cuándo te encargas del mantenimiento. Estos hombres siempre están en peligro, y no solo por el enemigo. En cierto modo, las profundidades son más peligrosas incluso que el espacio exterior. Pese a su poderío y sofisticación, el submarino moderno sigue siendo vulnerable. Y cuando las cosas van mal, las consecuencias son con demasiada frecuencia mortales. Agosto de 2000, a 10.000 kilómetros de la base del Portsmouth. El submarino nuclear ruso Kursk está atracado en la base naval ártica Zapatnaya Litsa. Es el orgullo de la flota y de un valor millonario. Con una longitud equivalente a la de 2 jumbos, el Kursk está diseñado para sobrevivir al impacto directo de un torpedo, para ser indestructible. Sus tripulantes son muy parecidos a los hombres del Portsmouth, profesionales y despiertos, una hermandad muy unida. Estos poco conocidos e íntimos vídeos domésticos muestran la vida a bordo del Kursk, incluido un curioso rito de iniciación. У нас было все здорово. То, может быть, если у меня сложится служба, то сложится именно по году. Ну все. Все, мужик. Все на одного подводит. В нашем полку прибыло. Каждый находится на своем месте. Кто на боевом посту, кто-то осматривает отсек, кто-то выполняет мои приказания. El teniente Dmitry Kolesnikov está al mando del compartimento de turbinas. A los 27 años solía salir de juerga con sus amigos, pero Dmitry se ha casado recientemente con Olga. Ahora parece que está sentando la cabeza. Poco antes de embarcarse enseña el Kursk a Olga. Así es como suelo pasar el tiempo en caso de emergencia. Estoy aquí tendido así y duermo un poco. Y entonces suena la alarma. ¡Pum! Siempre me doy un golpe en la cabeza con el saliente. Olga y Dmitry están enamorados. De algo memorable. ¿Memorable para quién? Para mí. Dmitry, te quiero. Una mañana me desperté y me di cuenta de que le amaba. De que no podía vivir sin él. Чудно. Чудно. El Kursk, como cualquier otro submarino, está tripulado por hombres sorprendentemente jóvenes. Hombres como Sergei Tilik, de 24 años. Quería ser almirante. Estoy muy orgullosa de mi hijo. Su padre era capitán de submarino. Sergei ha seguido sus pasos. Estaba en misión cuando nació su hija Lisa. Tardó 1 mes y medio en verla. Cuando llegué a casa vi a Sergei ahí plantado, sonriente, con un enorme ramo de flores. Me dio un beso y dijo: deprisa, deprisa, abre la puerta. Quiero ver a Lisa, quiero ver a quién se parece. Entramos y él se quedó allí mirándola, sonriendo, y dijo: sabía que los hijos pueden parecerse a sus padres, pero se parece tanto a mí. Nunca lo habría imaginado. Estaba muy emocionado y muy contento. Для начала. Да.
Una vez le dije a Sergei, es solo un submarino, es como una lata. Si pasara algo, quedaríais atrapados y no podríais hacer nada. Se ofendió mucho por decirle eso. E incluso me levantó la voz. Dijo, ¿cómo puedes decir una cosa así? Eso nunca ocurrirá. Estamos hablando de máxima tecnología. La última vez que vi a Sergei, nos despedimos como de costumbre y le pedí que regresara para el 15 de agosto, que es mi cumpleaños. Comprendí que estaba enamorado del submarino, que estaba preparado para quedarse en él para siempre y que yo tendría que aceptar el hecho de compartir a mi marido con otra mujer, el submarino. Al igual que los tripulantes de cualquier submarino, la tripulación está entusiasmada ante la perspectiva de zarpar. Pero no todo sale bien. Durante la carga, un torpedo cae accidentalmente en el muelle. Lo suben a bordo de todos modos. Y el Kursk parte de la base de Zapatnaya Litsa para realizar una serie de maniobras en el mar de Barents. ...12 de agosto, 9 horas. La tripulación se prepara para un simulacro de ataque con torpedo. El crucero Pedro el Grande es el blanco simulado. El almirante Popov, comandante de la flota norte, da la orden de empezar. Nadie sabe si se carga el torpedo dañado. Un submarino norteamericano, gemelo del Portsmouth, está cerca controlando las maniobras rusas. De pronto, su sonar capta un ruido terrible. Una explosión causa un incendio en la sala de torpedos del Kursk. 2 minutos y 15 segundos después... La segunda gran explosión es registrada por los sismógrafos, diseñados para medir terremotos. El poderoso Kursk, un arma de guerra poderosa y letal, está destruido. La mayor parte de la tripulación ha muerto, pero en el 9º compartimento hay 23 supervivientes. Nadie sabe si Sergei Tilik o Dmitry Kolesnikov están entre ellos. ¿Hay alguna manera de salvar a estos hombres? Desde que los hombres se sumergen en los submarinos, muchos han perdido la vida bajo el mar. El H.L. Hanley fue el primer submarino que hundió un barco en combate. Se lo conocía como la máquina asesina, pero no por los enemigos que mató. 3 de sus propios tripulantes murieron en el Hanley y él mismo se hundió. Durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes demostraron ser letales para las naves aliadas. Sin embargo, miles de marinos alemanes murieron en sus peligrosas máquinas. La división submarina pasó a conocerse como la División Ataúd. No obstante, hasta el día de hoy, hombres voluntarios siguen ofreciéndose para servir en estas naves. Es el encanto de sacar la nave al mar. Es saber que siempre que salimos marcamos la diferencia. Nos consideramos la fuerza de élite.
Estamos juntos en esto. Somos la primera línea de defensa, somos la última línea de defensa. Pensemos en los otros países del mundo. Nos conocen, nos temen. Hacemos cosas de las que solo pueden leerse en una novela de Tom Clancy. Llegamos a un punto en el que dependemos unos de otros. Estamos muy unidos. De hecho, más unidos que hermanos. Intuyes cada movimiento que esa persona va a hacer en cualquier situación. Y es así en todos los submarinos. Tienes que tener las cosas muy claras. Quiero decir, no solo para sumergirte en un submarino, sino porque ahí abajo hay alguien intentando hundirte. Entonces aparecen esas pesadillas que se meten en tu cabeza y quieres salir. Quieres subir a la superficie y quieres abrir la escotilla. Quieres salir. No vas a salir. Así que entonces tienes que volver adentro, poner las cosas en su sitio y calmarte. Hay aquí muchos tipos con los que puedes contar, ¿sabes? Muchos tipos por los que darías tu vida. Con demasiada frecuencia, los tripulantes de los submarinos dan su vida. Al principio no se tenía muy en cuenta la posibilidad del rescate. Durante los años 20 se hundieron varios submarinos norteamericanos con trágicas pérdidas. Finalmente, un marino, Charles Mommsen, decidió buscar una manera de rescatar a los hombres atrapados en las profundidades. Desarrolló el pulmón Mommsen, una especie de primitiva escafandra. Permitía a los tripulantes escapar de una nave hundida a más de 60 metros. Junto con otros colaboradores, pronto desarrolló una cámara de rescate más ambiciosa, con la que salvar a hombres atrapados a mayores profundidades. En teoría la cámara funcionaba bien, pero nunca había sido utilizada para rescatar a nadie. Pronto se sometería a su primera prueba. ...23 de mayo de 1939... el submarino norteamericano Squalus patrulla ante las costas de Nueva Inglaterra. Es el submarino más moderno de la Armada de los Estados Unidos. Me llamo Carl Bryson y en 1939 era ayudante de maquinista de segunda en el submarino Squalus, destinado en Portsmouth, New Hampshire. La tripulación se prepara para una prueba de inmersión. Íbamos a toda máquina por la superficie y nos sumergimos sin disminuirla. Lo llaman inmersión de emergencia. En toda la nave los marinos ocupan sus puestos. En la sala de torpedos de popa está Sherman Shirley, de 33 años, nacido en North Little Rock, Arkansas. Dentro de 5 días va a casarse con su novia. Su padrino será el ayudante de electricista Lloyd Maness, de servicio en el generador de popa. Para sumergirse, todos los respiraderos, válvulas y escotillas del barco deben estar herméticamente cerrados. Las luces indican cuando las aberturas están firmemente cerradas. Empieza la prueba. Iniciamos la inmersión. Las cosas iban muy bien hasta que, de repente, oí a través del teléfono arriba. La sala de máquinas se está inundando. El panel de control indica que la nave está herméticamente cerrada, pero la válvula que suministra aire a los motores está abierta. Las baterías sufren un cortocircuito. En cualquier momento podrían estallar y destruir el submarino. El ayudante del electricista jefe, Lawrence Gaynor, desafía a las descargas eléctricas intentando alcanzar el interruptor de desconexión. Ahora, el submarino se ha quedado sin electricidad. Le toca a Lloyd Maness aislar los compartimentos inundados y a los tripulantes que los ocupaban. Algunos de ellos consiguen escapar. Con el Squalus fuertemente inclinado por la popa, Maness debe levantar la compuerta de más de 100 kilos. Si no lo consigue, están todos sentenciados. Si lo consigue, condena a su amigo Sherman Shirley. ...26 hombres han quedado aislados al otro lado de la compuerta. Entre ellos, el marinero Shirley. Su padrino Lloyd Maness sabe que no habrá boda.
Han sobrevivido 33 hombres. Ahora, al igual que los hombres del Kursk, se encuentran atrapados en el fondo del mar. Nadie ha sido nunca rescatado a esta profundidad. Carl Bryson evoca aquellos momentos. Una oscuridad total y mucho silencio. Un silencio imposible de imaginar. Simplemente silencio absoluto. A esa profundidad hace mucho frío, el agua está muy fría. Así que todo el mundo intentó buscar un rincón cómodo en el que esperar. Naturalmente, piensas en toda la gente que está en popa. Porque yo tenía muy buenos amigos que estaban allí, en aquella parte del submarino. De hecho, la mayoría de mis amigos estaban en la popa del submarino. Hay dos maneras de morir en un submarino, rápida o lentamente. ¿Han sobrevivido al naufragio solo para morir asfixiados? Cuando estás esperando te parece una eternidad. Puede que sean 1 o 2 horas, pero parece una eternidad, ¿sabes? Y pasó muchísimo tiempo antes de que oyéramos algo. La nave gemela del Squalos, el Sculpin, está justo encima. Los hombres, exhaustos, intentan mandar señales a la superficie. Por fin llegan los barcos de rescate. En la cubierta del Falcon se encuentra la cámara de rescate inventada por Mommsen. Nadie sabe si la cámara, que no ha sido probada todavía, puede salvar a los hombres atrapados abajo. Dos hombres guían la cámara por un cable que los submarinistas han acoplado al Squalus. Por primera vez en casi 30 horas, los hombres atrapados atisban una esperanza. En 3 ocasiones, la cámara transporta hombres a la superficie y vuelve a bajar. Carl Bryson está en el último grupo que abandona el submarino. No nos entretengamos. Venga, vamos. Me alegré mucho de entrar en la cámara para subir. Pero mientras Bryson y el resto de los hombres ascienden, algo falla. El cable de arrastre se atasca, la cámara queda inmóvil. Lo único que puede hacerse es mandar a un submarinista para cortar el cable atascado. Así que nos dejaron caer al fondo de nuevo. Eso supuso un gran revés, porque yo sabía que no había manera de salir de la cámara. Bryson y los otros vuelven a estar en el fondo, preguntándose si han escapado del submarino solo para morir atrapados en la cámara. Hay un cable de reserva, pero por alguna razón ha quedado peligrosamente desgastado. Deben tirar de él a mano. Finalmente, la cámara llega a la superficie. Cuando salí de la cámara y subí a bordo del Falcon, me alegré mucho de estar allí. La gente me dice, ¿creías que ibais a salir? Pues claro que creía que íbamos a salir. Hasta la fecha, es el mayor rescate submarino de la historia. 33 hombres rescatados de una tumba de agua, rescatados de la muerte.
60 años después, al igual que el Squalus, el Kursk se ha hundido en aguas relativamente poco profundas. ¿Pueden ser también rescatados los marinos rusos? A bordo de Pedro el Grande, los comandantes no pueden creer que el submarino se haya hundido. Pasan horas antes de que se dé la alerta. Las primeras horas de una catástrofe son las más importantes. Estos informes deberían haber llegado a lo más alto de inmediato. Deberían haber llegado al presidente de Rusia en el acto. Eso habría dado más autoridad al comandante de la Armada. Han pasado casi 30 horas cuando Rusia envía una nave de rescate. В начале выпуска о чрезвычайном происшествии в Баренцевом море при проведении учений Северного флота восстановлено... La televisión rusa informa de que la nave ha sufrido un fallo técnico y ha descendido intencionadamente hasta el lecho marino. Los rumores de la verdad llegan a las familias de los marineros que esperan en la base militar de Vidyayevo. Una amiga me dijo que el Kursk estaba en el fondo. Al principio pensé que era una broma. Le dije, ¿quién te ha contado semejante tontería? Eso es imposible. El Kursk no puede irse al fondo, sencillamente. Me enteré el 14 de agosto por la televisión. Dijeron que el submarino estaba varado en el fondo del mar. En ese momento, yo no me tomé la noticia en serio. Porque Mitya me había dicho que nada podía pasarle al Kursk. Los teléfonos siempre comunicaban. Pero al final conseguí ponerme en contacto con la madre de Sergei. La reprendí. No creas a nadie. No puede estar en el fondo. Un submarino así no puede irse al fondo simplemente. Las madres y esposas no saben qué pensar. Los oficiales de la Armada dan versiones contradictorias. Подводной лодкой установлена связь. Имеется контакт с личным составом. Я думаю, к сожалению, что имеются жертвы и значительные. Мы сейчас приступили снова к этапу спасения. Была информация, что эвакуация уже началась. Имеется в виду этап спасения. Recibimos informaciones muy distintas. En su mayoría nos daban esperanza, porque nos decían que habían establecido comunicación con el submarino, que habían oído un golpeteo. Pese a las declaraciones oficiales, los sumergibles de rescate rusos no consiguen acoplarse al Kursk. Durante varios días hemos intentado entrar en el submarino, pero es muy difícil. Hay fuertes corrientes justo en la zona donde se encuentra el submarino. Es muy difícil acoplarse a la escotilla de emergencia. Sin embargo, la Armada rusa rechaza los ofrecimientos de ayuda de Estados Unidos y otros países. A cada hora que pasa disminuyen las probabilidades de rescate. Con demasiada frecuencia, los marineros soviéticos se han visto abocados al desastre por culpa de sus naves. No obstante, en ciertas ocasiones se imponen el valor y la determinación de algunos hombres. Uno de los incidentes más extraordinarios tiene lugar a bordo del submarino soviético K-19. Es el primer submarino nuclear de la Unión Soviética armado con misiles balísticos. Al mando del K-19 está el capitán Nikolai Vladimirovich Zateyev. Hijo de un obrero, capitaneó su primer submarino a los 26 años. Ahora, a los 34, es capitán del mayor submarino de la Armada Soviética. Abril de 1961. El K-19 está de maniobras.
A Sateyev le preocupa que un submarino de Estados Unidos intente espiar su misión secreta. Las hélices de un submarino enmascaran cualquier ruido que pueda provocar una nave perseguidora. Así que el K-19 zigzaguea de vez en cuando para escuchar. Y en efecto, el sonar detecta un sonido revelador. El K-19 tiene un submarino en su cola. Incapaz de despistar al enemigo, sigue adelante a toda máquina. Unos días después, el K-19 está en la superficie. Cuando Zateyev oye un grito del vigía, se apresura a subir al puente. El submarino norteamericano se dirige hacia ellos a gran velocidad. Es el Nautilus. Está en línea de colisión. Con los motores marcha atrás a toda máquina, el K-19 aminora justo a tiempo. Pasan a 3 metros uno del otro. Presenté el informe a mi comandante acerca de las maniobras que acabábamos de completar. Durante la conversación me dijo, informé de su encuentro con el submarino americano al almirante Gorshkov. Me advirtió que le dijera que debería haberlo embestido. Así que le contesté, no soy un pirata y simplemente no podía hacer algo semejante. 3 meses después, en julio, el K-19 zarpa de nuevo para una serie de maniobras navales. Debido a la Guerra Fría, el K-19 ha entrado en servicio precipitadamente para contrarrestar la presencia de submarinos norteamericanos. Había tanta presión dentro del propio gobierno ruso para no quedar rezagados respecto a Estados Unidos, que enviaban estas naves al mar mal preparadas, sin haber sido debidamente probadas y sin suficientes medidas de seguridad y adiestramiento. A primeras horas de la mañana del 4 de julio de 1961, Zateyev se encuentra en su camarote. Las maniobras navales van bien y el comandante está satisfecho con el rendimiento de su submarino. Pero poco después de las 4 de la madrugada se desata la tragedia. Los altavoces lanzan una señal de alerta. Uno de los tramos del circuito de refrigeración tiene un escape. La presión en el sistema disminuye, disparándose las temperaturas. El reactor se va a fundir. A las 6 horas, Zateyev ordena que el submarino salga a la superficie para enviar una señal de emergencia. Descubre que la antena de onda larga del K-19 está averiada. Se encuentran completamente solos en el helado mar de Noruega. Zateyev solo tiene una manera de salvar su barco. Debe enviar a unos hombres al interior del compartimento del reactor nuclear para conectar un suministro de agua alternativo. Es una misión suicida. Pero 8 hombres se ofrecen voluntarios, entre ellos el teniente Boris Korchilov. Con 23 años, es uno de los más apreciados por la tripulación. Asignar esa tarea fue una decisión atroz. Pregunté al jefe del equipo, Boris, ¿sabes lo que va a ocurrir? Y él contestó, sí, lo sé. Pero es muy difícil enviar a alguien a la muerte. Sabía que probablemente recibiría una dosis mortal de radiación. Lo hicieron no solo por sentido del deber, sino por la camaradería y el espíritu de equipo que hay a bordo de un submarino como ese. Y que los oficiales y marineros de un submarino harán cualquier cosa por salvar a un compañero. Aunque ello implique morir. Su equipo de poco servirá para protegerlos de la radiación. En el compartimento tóxico trabajan con restos de tubería recuperada, intentando desesperadamente enfriar el núcleo del reactor. El K-19 navega en las gélidas aguas sin esperanza de rescate. Zateyev vuelve al compartimiento del reactor y se encuentra con que sus hombres han pagado un precio muy alto. Cuando salieron de allí, lo primero que hicieron fue vomitar una espuma amarilla que salía de sus bocas. Los ayudamos y nos informaron de que habían cumplido la misión. Allí, ante mis ojos, empezaron a hincharse.
Su sacrificio había evitado la fusión, pero la tripulación está ahora atrapada en una nave letalmente radioactiva. No hay escapatoria. Volver a casa equivale a una muerte segura. Nunca habríamos llegado a la base. Bueno, habríamos llegado, pero para entonces todos habríamos recibido una dosis letal de radiación. A 160 kilómetros está la isla de Jan Mayen. Es un puesto de escucha de la OTAN. Zateyev no entregará un trofeo como el K-19 al enemigo. Hay otra opción. Zateyev recuerda una flotilla de submarinos diésel soviéticos que operan en el sur. Si los encuentra, puede salvar a su tripulación. Si no los encuentra en el vasto mar, están condenados. Arriesgando la vida de sus hombres, ordena poner rumbo sur, alejándose de casa, alejándose de la isla de Jan Mayen. En la enfermería, los hombres irradiados agonizan. Si Zateyev no encuentra a los submarinos soviéticos, ese será el destino que les espera a todos. En el puente, la tripulación otea el mar en busca de algún indicio de esperanza. El K-19 avanza rápidamente hacia el sur durante horas. Pero finalmente, en el horizonte aparece otro submarino. Están salvados. El grupo de submarinos diésel transporta a la tripulación del K-19 a un lugar seguro. Boris está condenado, como lo están los otros que sacrificaron sus vidas por salvar la nave. Días después de llegar a casa, 8 de ellos morirán, y otros 14 lo harán en un futuro no muy lejano. Algunos, como Iván Kulakov, afrontaron la radiación y sobrevivieron, pero con terribles secuelas. Recuerdo algunos momentos, otros no. Recuerdo cómo me sacaron la piel de las manos, simplemente con unas pinzas. Después me aplicaron unas compresas y colocaron unos ventiladores cerca para aliviar el dolor. El asombroso sacrificio de esos hombres nunca fue reconocido públicamente. Se mantuvo en secreto durante casi 30 años. Sin embargo, su heroísmo salvó las vidas de sus compañeros y evitó una catástrofe nuclear. En última instancia, los hombres que murieron en el K-19 fueron víctimas de la Guerra Fría, enviados al mar precipitadamente en barcos que aún eran prototipos. Pero cuando las tensiones entre el este y occidente se agudizaron, Estados Unidos también hizo entrar en servicio a sus submarinos precipitadamente. 2 años después de que el K-19 evitara la catástrofe nuclear, el submarino norteamericano Thresher se hundió ante las costas de Nueva Inglaterra. Todavía hoy sigue siendo el desastre submarino con más muertos de la historia. En 1963, el Thresher era el submarino más moderno de la Armada estadounidense. El submarino estaba diseñado para ser el más rápido y con capacidad para navegar a mayor profundidad. También para ser el más silencioso. Ray McCool era el oficial de control del reactor a bordo del Thresher. El Thresher era una máquina de guerra excelente, sólida, y la Armada contaba con eso para ponerse un paso por delante de los rusos. Pero los problemas acosan a la nave, desde una colisión hasta dificultades con la batería. El intento inicial para sumergirse a una profundidad de prueba terminó con una torsión del casco y nunca pudo llegar a esa profundidad. El submarino tenía muchos problemas. Había mucho trabajo que hacer. Abril de 1963. El Thresher ha permanecido en el muelle durante 9 meses sometido a una revisión completa. Se encuentra a punto para iniciar las pruebas. No nos habíamos alejado mucho cuando descubrimos que la válvula principal de succión de agua marina no se cerraba. Así que dimos media vuelta y volvimos a puerto. Me esperaba un mensaje de radio avisándome de que mi esposa estaba en el hospital. McCool se queda en tierra para cuidar de ella y el Thresher vuelve al mar sin él.
A 300 kilómetros del Cabo Cod, planea descender a su profundidad máxima, 400 metros. Ahí abajo, cada metro cuadrado del casco soporta una presión de agua de cerca de 37 toneladas. Al principio todo va sobre ruedas. Hasta que de pronto, el barco de rescate Skylark sobre el Thresher recibe un críptico mensaje. Experiencing minor difficulty. Have positive up angle. Am attempting to blow. Nadie está seguro de lo que esto significa, pero en el Thresher el problema no es ni mucho menos menor. Al acercarse a la profundidad de prueba, falla la junta de una tubería. Ahora el mar intenta entrar. El agua entra a tal velocidad que se atomiza. Básicamente se convierte en vaho. Bueno, ese vaho puede empapar el compartimento mucho más que un chorro directo de agua. Y aparentemente provocó el cortocircuito de uno de los conectores principales. Y cuando eso ocurre, el reactor nuclear del submarino deja de funcionar. El Thresher se ha quedado sin energía y en grave peligro. Están perdiendo fuerza ascensional y empiezan a descender lentamente y no tienen mucho margen de descenso. A gran profundidad se debaten entre la vida y la muerte. A las 9:18 de la mañana, el magnífico Thresher pierde su lucha contra el mar, desciende por debajo de la profundidad de resistencia e implosiona. Aplastado como una lata, hecho trizas por la inimaginable fuerza del mar. El mar es muy humano, en el sentido de que proporciona una muerte rápida. Y el submarino fue destrozado como por una bomba gigante. Una bomba cuya potencia no podemos ni imaginar, que sencillamente lo destrozó. Eso fue todo. Y luego simplemente se cae y el juego ha terminado. No podía creer que el barco pudiera hundirse. No era posible. No creo que haya manera de describir los sentimientos de uno cuando pierde a sus compañeros. Cada año celebran un memorial por el Thresher y hacen sonar el gong. Y pronuncian todos los nombres. Yo ya no voy. La Armada envió el sumergible más sofisticado a buscar los restos del naufragio. Recuperaron un trozo de tubería retorcida. A más de 2000 metros de profundidad, en la más pura negrura, el Thresher había quedado reducido a poco más que chatarra, una tumba para 129 hombres. En 1984, el explorador submarino Robert Ballard utilizó un robot sumergible para rastrear el lugar del naufragio por encargo de la Armada. Cuando estás viéndolo, estás contemplando algo muy triste. Son los niños y niñas de los papás que no volvieron a casa. El marido que no volvió a casa. La repercusión de la onda expansiva que afectó a las vidas de tantas otras personas. Eso es en lo que de verdad piensas. Yo tengo una hija y un hijo a los que quiero volver a ver. Probablemente nunca conoceremos la cadena exacta de acontecimientos que acabó con el Thresher, pero puede que la causa última fuera la amenaza soviética. Al igual que los rusos, los Estados Unidos sintieron la perentoria necesidad de enviar sus submarinos al mar. Yo sabía que el submarino no estaba listo para zarpar. Pero el oficial al mando no tuvo alternativa. Tenía órdenes de sus superiores. Zarpe. El Thresher era necesario para combatir en la Guerra Fría y quizá fue enviado al mar antes de estar realmente preparado. La Armada puso en marcha un gran programa llamado SubSafe para mejorar el diseño y los niveles de seguridad. Desarrollaron un moderno vehículo de rescate para complementar la cámara utilizada con el Squalus. Este vehículo de rescate en alta mar no habría podido salvar al Thresher.
Si la Armada rusa lo hubiera solicitado a tiempo, un sumergible como este podría haber salvado a los hombres atrapados en el Kursk. Pero más de 4 días después de haberse hundido el Kursk, los rusos siguen rechazando toda ayuda extranjera. El viceprimer ministro Ilya Klebanov por fin convoca una rueda de prensa. Finalmente inyectan un sedante a la madre de Sergei. Aquí, en la ex Unión Soviética, su pública ira, así como el hecho de que haya cámaras grabando la escena, resulta asombroso. Durante más de una semana, las desesperadas esposas y madres esperan contra toda esperanza que la tripulación sea rescatada. Durante mucho tiempo creí que Mitya sería rescatado porque supuestamente estaba en uno de los compartimentos traseros. Los oficiales de la Armada rusa admiten finalmente que no pueden llegar a los hombres de a bordo. Se solicita ayuda a un equipo de rescate noruego y británico. Paul Dinesen es el primero en bajar. Realmente deseaba ir porque incluso si había una sola persona a la que pudiéramos salvar, o al menos intentar salvar, valdría la pena. Los submarinistas utilizan una cámara para descender. La cámara tarda 6, 7 u 8 minutos en bajar. Entra el agua, se abre la escotilla y sales. Entonces me di la vuelta, miré abajo y vi una especie de ballena con un gran ojo plateado mirándome. Recuerdo que me posé sobre el submarino y pensé, Dios mío, estoy aquí. En mi interior realmente tenía esperanzas porque nunca se sabe, existen los milagros. Antes de abrir la escotilla deben comprobar la presión del interior. Si hay alguien vivo no pueden arriesgarse a inundar el compartimento. Cuando abren mínimamente la escotilla utilizan leche para comprobar si el agua es absorbida, lo cual significaría que aún hay aire dentro. Pero la leche se queda allí flotando. Ahora lo saben. Toda la tripulación del Kursk, 118 hombres, ha muerto. Después de días de mentiras descaradas por parte de los oficiales, Popov, el almirante en jefe de la flota, aparece en televisión. La vida debe continuar. Criad a vuestros niños, criad a vuestros hijos. Y perdonadme por ser incapaz de salvar a vuestros hombres. Видите, когда идет молодой лейтенант, мое сердце, оно просто разрывается. Оно просто разрывается. Видишь, какая он папа служил. Лиза, кто это? Папа? Это папа, да? Cuando crezca le diré toda la verdad sobre Sergei.
Intentaré explicársela lo mejor que pueda, en un lenguaje que ella entienda. Quiero educarla para que su carácter se parezca al de Sergei, pero también quiero que se parezca físicamente a él, porque es el único recuerdo que tengo de Sergei. ¿Qué mató finalmente a los últimos tripulantes del Kursk? Los investigadores creen que un dispositivo regenerador de oxígeno provocó una explosión que absorbió el oxígeno restante del compartimento y los hombres se asfixiaron. Aún no sabemos cuándo se desencadenó ese fatal incendio. Inicialmente los oficiales declararon que al cabo de 8 horas. 8 horas es una cifra muy oportuna. Si solo sobrevivieron durante 8 horas, no había posibilidad de salvar a la tripulación. Y si no había posibilidad de salvarlos, no hay culpables. Pero hay informes según los cuales el golpeteo continuó durante 2 e incluso 3 días después del naufragio. Si admiten que la tripulación sobrevivió durante 2 días y medio o 3, surge la cuestión: ¿por qué no fueron rescatados? En octubre empezaron a recuperar los cadáveres e hicieron un descubrimiento desconcertante. Dmitry Kolesnikov tenía una nota metida en el bolsillo. En ella hay una entrada de su diario personal. Está muy oscuro y es difícil escribir, pero intento escribir sin ver. Ya no creo que tengamos posibilidades. Solo espero que alguien lea esto. No desesperéis. Kolesnikov. Kolesnikov, Sergei y los otros tripulantes dieron sus vidas por algo que amaban y en lo que creían. Conocían los peligros de las profundidades como los hombres del Squalus, del Thresher, el K-19 y el Portsmouth. Los marineros saben que cada vez que se sumergen quizá no regresen. Existe la posibilidad de morir, pero piensa en aquello por lo que mueres. Mueres por tu país. Si haces algo peligroso, obviamente detrás de eso hay un desafío. Es decir, hay un riesgo implícito, pero yo estoy dispuesto a aceptar este riesgo. Aprendemos unos de otros, aprendemos de las experiencias de cada uno de nosotros, y hay en la nave un buen trabajo en equipo y camaradería. Somos buenos en lo que hacemos. Creo que somos los mejores del mundo. Invisibles, anónimos, viajan hacia el mundo desconocido de los mares, dispuestos a arriesgar sus vidas por su país, por sus compañeros, marineros, guerreros, una hermandad.